Cuba se está quedando vacía. Hemos escuchado mucho esa frase y no es para menos, el país tiene la ola migratoria más grande de su historia. Es un grupo de 5 cubanos que se prepara para entregarse a la patrulla fronteriza. Todo salió bien, ya estamos en territorio americano, eso es México, esto es Estados Unidos. El éxodo de los últimos años es mayor que el del Mariel en 1980, cuando se fueron del país 130.000 cubanos, y muchísimo más que el de la crisis de los balseros en 1994, cuando escaparon cerca de 35.000. Para que se tenga una idea de la dimensión del éxodo actual, baste decir que tras la llegada de Fidel Castro salieron del país unos 300.000 cubanos entre 1960 y 1963. Si antes Cuba era receptora de migrantes, después de 1959, los cubanos se han marchado de la isla por todos los medios, incluso a través de peligrosas rutas migratorias por tierra y por mar, para buscar nuevas oportunidades. Locura no, locura hubiese sido no haberlo intentado. Había que triunfar a toda costa, había que lograrlo y había que lograrlo. Solo a Estados Unidos han llegado más de 500.000 de migrantes cubanos desde diciembre de 2021, según cifras oficiales. Esta es una familia de 4 hermanos. Esta es una familia de 4 hermanos que están esperando a su mamá, que está a punto de llegar. Mira, a ver, cuéntame. Súper contento, súper emocionado, ¿verdad? Esto es un sueño hecho realidad. De verdad que sí. Llevamos 15 años esperando ese momento. 15 años esperando ese momento, ahí lo ven. Mi madre sola ya, se quedó sola, sus 4 hijos aquí, ahora nos vamos a reencontrar ya para siempre. Estamos muy felices. Las familias se separan en medio de una crisis generalizada en el país. Las consecuencias de la migración son profundas y muchas veces dolorosas. Migrantes cubanos han muerto en las travesías por la selva del Darién, desde Nicaragua hacia Estados Unidos o atravesando la ruta irregular por los Balcanes, cruzando el río Bravo, la frontera de México o naufragaron en el estrecho de la Florida. Era 2022 y los oficiales empezaban a detectar cada vez más embarcaciones de Cuba. Incapaces de poder pagarle a traficantes para que los lleven a través de Nicaragua, los cubanos iban por mar. Y las cantidades rompían récords. For my air crews, it was not uncommon to see 6, 7, 8, 9 contacts in a single 5-hour patrol in the South Florida Straits. Just to confirm, you said you can get a better search area. Over. The vessels are often homemade with tarps, wood, straps, car engines, lawnmower engines, no engines, handmade paddles with a piece of plywood nailed to a broomstick. Unfortunately, what we see is while many do make it, hundreds still die trying to make it. And that's the hardest part about our job. Muchos otros han sufrido violencia, extorsión, acoso, han sido detenidos. Elementos de la Procuraduría General de la República, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, rescataron en Cancún, Quintana Roo, a 35 hombres y 4 mujeres, todos ellos víctimas migrantes de nacionalidad cubana, que al parecer se encontraban privados de su libertad y en espera de un probable pago para su liberación. Fuimos la única familia que se quedó durante 2 meses conviviendo bajo las órdenes del cártel y bajo el secuestro donde nos tenían sometidos, sin ningún tipo de teléfono, sin ningún tipo de comunicación con el exterior. Nuestra familia nos daban por desaparecidos, nos daban por muertos. Mi madre me dio por muerto durante 2 meses. Además de los desafíos físicos y emocionales de quienes emigran y sus familiares, amigos, su comunidad, la migración masiva también tiene un fuerte impacto negativo en el país de origen. A Cuba le quedan cada vez menos recursos humanos calificados y tiene mayor éxodo de jóvenes. Esto impacta en la tasa de pobreza y lleva a que más personas decidan abandonar el país. De esta manera, la migración puede crear un círculo vicioso. La migración tiene consecuencias tanto para los migrantes como para las comunidades de origen y destino. En este video vamos a analizar algunos de los impactos en el país de origen, Cuba en este caso, pero primero pongamos en contexto los números de una isla
en fuga. Cuando yo veo esta tabla siempre son muchas emociones, ¿no? Muchos recuerdos. Ojalá hubiese tenido este viento de cuando venía de Cuba. Yo creo que quizás sea también mucho más un tema de la preparación mental y no rendirse. El principal destino de los migrantes cubanos desde 1959 es Estados Unidos. En marzo de este año llegaron al país 19.571 cubanos, lo que representa un promedio de 631 al día, según la más reciente actualización estadística de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ascienden a 538.670 los migrantes cubanos que han llegado desde diciembre de 2021. Yo salgo el 11 de julio del 2021. Al yo salir a la calle, parece como que me vieron y me identifican como hija de un preso político, en el cual me llevan presa 72 horas. Cual 72 horas mi familia, ni mis amigos, ni mi jefe de trabajo supieron de mí, nada. No pensé que me iba a poner así. ¡La revolución me tiene pasando hambre! Alejandro era soldado y vivía en La Habana. Eso fue algo que yo nunca pensé ver y fue algo que me asombró porque fue el pueblo de Cuba completo, desde una punta de la isla hasta la otra punta. El jefe de grupo mío me llama, me dice, necesito que ayudes a parar la manifestación. Cuando entré al ejército, mi sueño era proteger al pueblo. Yo no iba a salir a darle golpe a los que estudiaron conmigo, a los que están al lado mío en una cola buscando qué comer para su familia. Yo no me uní al ejército para hacer eso. En noviembre de 2021, después de las masivas protestas antigubernamentales de julio de ese año, el 11J, Nicaragua, aliado del régimen de La Habana, eliminó el requisito de visa para cubanos. Esto impactó casi de inmediato en la dinámica de la migración cubana. Managua se convirtió en un puente aéreo que permite a los migrantes irregulares evitar las peligrosas rutas marítimas o la dura travesía por la selva del Darién en Panamá. Según datos oficiales, en el año fiscal 2023, que concluyó el 30 de septiembre de ese año, arribaron a las fronteras de Estados Unidos 200.287 cubanos. Los cruces ilegales desde México alcanzaron un máximo histórico en diciembre y la mayoría lo hizo desde Tucson, Arizona, Del Río, Texas y San Diego. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos informó además que 81.000 cubanos ya han sido procesados en el programa Parol Humanitario, iniciado en octubre de 2022. De los procesados, 79.000 ya están en territorio estadounidense, pero no todos logran llegar a Estados Unidos, que es el principal destino migratorio cubano. En la investigación Migrar, una decisión de vida y muerte, el toque ha documentado la muerte desde 2014 de al menos 252 personas y más de 636 desapariciones en la travesía desde Cuba. ¡El niño! ¡No lo sueltes! ¡Ay, Dios mío, ayúdalos! Luciano y su padre tuvieron que volver a México. ¿No te dio miedo perderlo? Claro que me dio miedo, por eso viré. El segundo país que más migrantes cubanos tiene fue España. El Instituto Nacional de Estadísticas informó en febrero de 2024 que unos 200.000 cubanos viven en el país ibérico, la cifra más alta desde que existen registros. En Europa también hay una gran diáspora cubana en Italia y Alemania. Por otro lado, unos 36.000 cubanos presentaron solicitudes de asilo en México entre enero de 2022 y noviembre de 2023. En conjunto, estas cifras representan más del 4% de la población cubana, lo que equivale a vaciar provincias enteras de la isla en solo 2 años. Estas asombrosas cifras no tienen en cuenta los miles más que se han dirigido a Brasil, Rusia, Uruguay y otros países durante el mismo periodo, publicó WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Según los datos preliminares del censo de 2023, en Uruguay viven cerca de 62.000 personas nacidas en el exterior, de las cuales 12.000 son cubanas. Organizaciones de cubanos estiman que esa cifra se ha duplicado en el último tiempo.
Estos son solo algunos de los países a los que han emigrado miles de cubanos. El número total representa el mayor número de migrantes de la isla jamás registrado desde el comienzo del éxodo cubano postrevolucionario en 1959. Sin embargo, ante tal crisis, el gobierno cubano no publica cifras oficiales del éxodo migratorio. La migración tiene asociado efectos positivos y negativos tanto en el lugar de origen como en el de destino. En el país de origen es uno de los componentes del cambio demográfico que junto con la mortalidad y la fecundidad pueden afectar el crecimiento de la población y su estructura por sexo y edades, ya sea por sus efectos directos o indirectos. Dado que la población migrante suele ser joven en edades potencialmente productivas y reproductivas, las regiones de destino se rejuvenecen mientras que las de origen envejecen al quedar predominantemente las personas de mayor edad. Es decir, en las regiones de destino aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad generalmente, mientras que en las de origen sucede lo contrario. Por tanto, una región que pierde población por migración no solo pierde su importancia numérica, sino que también modifica su crecimiento natural. En el caso de Cuba, con una de las poblaciones más envejecidas del continente, esto afecta directamente. Por otro lado, Cuba registró en 2023 la cifra de natalidad más baja de los últimos 60 años. Menos cubanos y más envejecidos es el resumen del comportamiento demográfico en la isla durante el pasado año, en el que se registraron apenas unos 90.300 nacimientos. La decisión de tener hijos en Cuba cada vez es más postergada debido a la enquistada crisis económica y el declive del sistema de salud, entre otros factores que imposibilitan a las familias satisfacer las necesidades mínimas. Luego, los otros cambios a nivel de la población económicamente activa y demográficos tienen que ver con la disminución del tamaño de la familia, la cantidad de personas, o sea, el incremento de hogares donde viven personas mayores solas, que eso ya está siendo un problema muy fuerte social en Cuba porque no hay asistencia social para esas personas mayores solas, y un incremento de los menores de edad al cuidado de otras parientes. Aquí tienen los datos en este gráfico de cómo iría comportándose el porcentaje de población de 60 años y más. Aquí teníamos un 21,6 al 21,3 al 2020 y las proyecciones para el 2050, o sea, ya para el 2030 estamos hablando de cerca de un 30%, un tercio de la población cubana mayor de 60 años. Pero los efectos no se reflejan únicamente en la alteración de las estructuras demográficas, sino también en la modificación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su vez repercusiones a nivel personal y familiar. Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida temporal o definitiva genera escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y por ende tiende a disminuir el crecimiento económico. Cuba entró oficialmente en recesión económica en 2023 con una caída del Producto Interno Bruto de entre el 1% y el 2%. Según el profesor Mauricio de Miranda Parrondo, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, entre las causas principales de la recesión económica en Cuba están los problemas estructurales generados por políticas económicas fallidas acumuladas en el tiempo, restricciones al emprendimiento privado y al funcionamiento del mercado, mantenimiento de los mecanismos centralizados en las decisiones económicas, déficit de la capacidad de ahorro que limita el crecimiento de la inversión, inversiones estatales inadecuadamente localizadas sectorialmente, inserción económica internacional deficiente y alta vulnerabilidad externa, entre otras. En este contexto, que provoca escasez de alimentos y medicinas, crisis en los sectores de salud y educación, empobrecimiento, prolongados apagones, sumado a la falta de libertades y un aumento visible de la represión estatal, el éxodo masivo que se registra no tiene precedentes. ¿Y qué hacen los funcionarios? La mayoría de las veces culpan a Estados Unidos. En primer lugar, reiterar que el bloqueo y las medidas adicionales de cerco y de máxima presión del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente del gobierno de Trump, pero que también han sido abrazadas por el gobierno de Biden, que prometió eliminarlas,
Esas medidas de cerco constituyen el tema que tiene hoy más peso en el escenario migratorio bilateral. Con respecto al tema de las remesas, si bien este flujo financiero dirigido al país de origen permite la contribución positiva y el bienestar de la familia del migrante, la dependencia de recibir remesas puede reducir la oferta de mano de obra en la medida en que actúan como sustituto al ingreso de los trabajadores. Conjuntamente puede hacer que la economía del país sea vulnerable a repentinos cambios de la coyuntura económica en los países de destino. No parece estar tan claro entre los expertos la relación entre migración y mejoramiento de la economía del país receptor, ya que existen muchos autores que destacan el posible estancamiento de la economía debido precisamente al recibimiento de esos giros. También hay que añadir que los efectos derivados de la migración, tanto en el origen como en destino, se pueden apreciar más en los ámbitos locales que en el total de la nación, debido principalmente a que las zonas que se suelen ver implicadas están claramente delimitadas y pocas veces abarcan al conjunto de un país. En Cuba, aunque por la opacidad del gobierno no hay cifras disponibles sobre el impacto de la migración por provincias y comunidades, sí se puede reconocer que hay un éxodo de las zonas de casi todo el país. Por otro lado, las autoridades cubanas publicaron recientemente el anteproyecto de la que sería la nueva ley de migración. El nuevo texto sustituiría al que está vigente desde 1976, la llamada Ley 1312 o Ley de Migración. Este instrumento jurídico fue modificado en 2012 con el Decreto Ley 302. Esta nueva ley no busca mejorar los lazos con los migrantes cubanos, sino privarlos de más derechos. Lo cierto es que cuando usted mira a profundidad el texto que propone la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, es un texto que en lo absoluto implica modificaciones trascendentales o las modificaciones que esperaría cualquiera para normalizar la relación entre un Estado y su ciudadanía. Una de las cosas que más ha trascendido es que este es un texto que elimina el término de los 24 meses, el término de estancia en el exterior, lo elimina, y eso es un gran paso de avance porque permite, lo que he visto en algunos medios de prensa, dicen que la eliminación de este término permite que los ciudadanos cubanos puedan heredar propiedades en Cuba sin importar cuánto tiempo permanezcan fuera de Cuba. Otra tendencia, otra línea de mensaje que he escuchado también en las redes sociales es que la eliminación del término de los 24 meses permite que la gente no pierda sus viviendas en Cuba y conserve sus propiedades aunque se vayan de Cuba y permanezcan fuera de Cuba cualquier tiempo que es necesario. Y yo tengo que decirles, y se lo explicaré más adelante, que estas son líneas de mensaje que son engañosas completamente y que hay que mirar mucho más allá de la primera lectura o la primera intención que muchísimos comunicadores y medios de prensa han intentado hacer de este proyecto de ley. Sí, la isla se está quedando vacía. Parafraseando el dicho, alguien terminará pagando definitivamente el morro o podremos tener un país digno y libre donde vivir. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención. Si puedes y consideras oportuno y necesario nuestro trabajo, déjanos un gracias monetizado en YouTube, estrellas monetizadas en Facebook, una donación en esta cuenta de PayPal y suscríbete. También puedes seguirnos en redes sociales y compartir este y otros videos para que más personas estén mejor informadas. Saludos.